Un grupo de hombres y mujeres iban caminando por la ciudad y se encontraron de repente con una grieta en concreto. Parecía ser la entrada a un sitio. No era pulida o alisada, sino que tenía cierta apariencia desgastada. Era de gran altura y poco grosor. Notablemente había permanecido en el tiempo. Uno de ellos sintió curiosidad por entrar y los demás lo siguieron. Lo sintieron mucho más profundo y estrecho de lo que parecía. Iban avanzando despacio y de manera precavida, pues aquella entrada los transportó a un lugar rústico, como si estuvieran fuera de la ciudad. Estaban pasando por un camino húmedo y rugoso. Lo describieron como el interior de una caverna o un cañón. Se escuchaba el agua y grandes estruendos producidos por el eco. Debían tener cuidado. Había partes donde se sentía como la piedra se desmoronaba. De repente salieron de aquel espacio oscuro y llegaron a un lugar un poco más iluminado. Aunque este seguía siendo rocoso e irregular, ya había un camino marcado por los escombros y el paso del agua. Los llevó a un espacio más abierto. Este era bellísimo. Lo conformaban varias columnas de piedra entrelazadas entre sí que dejaban entrar los rayos de sol en sus partes más altas, generando un tamiz que los acogía. Después de unos instantes continuaron el recorrido, pero debían subir a unas grandes rocas para ver lo que había al otro lado. Cuando subieron quedaron completamente asombrados. Era un lugar inmenso con varios niveles y espacios. Desde allí veían personas trabajar todo tipo de oficios. Había un grupo de mujeres tejiendo con la técnica de macramé, otras personas trabajando el barro y los metales. Incluso vieron a un hombre a lo lejos tallando madera y alguien al lado utilizando los retazos para crear accesorios. Había varios caminos por donde seguir. Podían treparse a unas enredaderas si querían observar desde arriba, pasar por unos escalones en espiral que les permitían seguir explorando los niveles que había, bajar las rocas y caminar por la naturaleza, o sumergirse en un espacio subterráneo, un poco más telúrico y misterioso. El grupo decidió dividirse y recorrer los distintos espacios. El primero no le temía las alturas, y saltaron sin duda a aquella malla que parecía frágil, pero era completamente resistente y duradera. Esta las llevó a un puente hecho de cuerdas que se desprendían desde lo alto del techo que los cubría. Podían ver los distintos paisajes y personas trabajando en ellos. Había paredes en algunas partes, pero eran translúcidas. Se buscaba dar intimidad, pero a la vez transparencia. Atravesándolas había un árbol majestuoso, un árbol que parecía haber estado allí desde siempre. Era un tronco grueso y firme. Era tan ancho que se podían encontrar las cavidades donde las personas se sentaban a trabajar. Su longevidad transmitía experiencia y sus vetas sabiduría. Su madera era cálida y se enredaba con varios hilos de colores. En ocasiones se fusionaba con el metal. Este árbol era el corazón de la botega. Era el reflejo de la convergencia de saberes y prácticas que hacían del espacio único y diferente. Los que continuaron subiendo por los niveles laterales llegaron a una roca gigante que estaba envuelta en muchos hilos, que con el tiempo se habían ido desgastando. Cruzaron la roca y llegaron a unos troncos que se apoyaban uno en el otro. Tenían un camino de hilos que los hacía pasar alrededor de las personas que estaban concentradas en su labor. Por otro lado, a los que les llamó la atención seguir explorando la cueva, bajaron por las raíces de un árbol que por sus formas daban a entender que era una gran escalera. Llegaron a lo más profundo. Tenía un olor a humedad que se mezclaba con el olor a tierra cocida y a madera añejada por los años. Estaban en absoluta oscuridad, hasta que el paso del viento levantó un ramo de hojas colgada a lo alto. El destello de luz les mostró el camino. Tenían que nadar por un pozo de agua para llegar al otro lado de la cueva. Este espacio no estaba completamente solo, pues había un grupo de mujeres recogiendo agua en una jarra de barro para poder tinturar sus tejidos. Siguieron caminando y salieron por otro puente. Abajo había un río, y arriba los tejidos hechos por los artesanos. Al cruzar se encontraron con unas tablas de madera adornadas con barro. Había un camino de lana para trepar y llegar a otra parte del fabuloso recorrido. Tenían la posibilidad de transformar la materia que los rodaba. Podían modificar, adornar y dejar su huella en ese lugar. Se esperaba que los maestros artesanos compartieran sus saberes y fusionaran sus técnicas con otras para crear piezas nuevas. Las diversas formas orgánicas generadas por el paso del agua, la erosión y el viento daban una sensación de un lugar arcaico, lleno de vida, pero que estaba escondido en las entrañas de la tierra. Era un espacio convergente, con gran variedad de recorridos que despertaban los sentidos y le daban al espacio un aura de magnificencia.